Hola, bienvenidos a Turra Cinema. Dios mío, no me aguanto en primer plano en cámara. A ver, es que estoy mirando cuánta gente hay aquí y la verdad es que no esperaba a tanta gente. Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Turra Cinema, este proyecto, de verdad es que no me aguanto. Voy a ponerme un poquito más, más pequeña. Este proyecto que comienza hoy, en el que me van a acompañar a hablar de películas. Cada 15 días, más o menos, haremos una película, hablaremos de una película y aquí veis que hoy nos toca Gremlins y voy a presentaros a los invitados que me van a ayudar a hablar de esta película, porque realmente se lo digo a ellos y os lo digo a vosotros, de todos ellos soy la que menos sabe de cine. Así que vamos a ver si alguien nos explica por qué vamos a hablar precisamente de Gremlins. A ver, por ejemplo, Luis Barriales, así al azar. Al ¿Qué azar, tal? ¿no? Al azar, sí, sí, sí. Ha sido al azar totalmente. Claro, porque estaba buscando a alguien que me explique por qué vamos a hablar de Gremlins y no sé, me has venido a la cabeza. ¿Por qué? Pues no es culpa mía, aunque parezca mentira. Yo voté por Alguien voló sobre el nido del cuco. Y fue Luna. Luna, así que si puedes meter a Luna a que te explique por qué vamos a hablar hoy de Gremlins. Pues vamos a ver, Luna, ¿estás por ahí? A ver. Hola, Luna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, Vale. eh, Luis te acaba de echar la intentando culpa de que ya estemos lo hablando acabo de de ver, Gremlins. lo acabo de ver, pues sí, culpa mía. Me he dado cuenta, al hablar con Luis y con los demás, que ni de lejos soy la más fan, aunque haya sido mi propuesta, pero es verdad que es una peli que tiene mucha carga para mí, me gusta mucho y me parecía algo con lo que sentirme cómoda en el primer programa, así que di la turra para que trajéramos esta película. Así que nada, a Correcto. ver qué tal se da. Correcto. Si queréis saber lo que es la turra, ni siquiera este programa, el grupo de WhatsApp que tenemos entre todos. Por cierto, acabo de pinchar en un comentario en Acatomis Radio. Hola chicos, es Cinema, es Turra Cinema, chicos. He desactivado las alertas, ¿de acuerdo? Porque me parece que cuando estemos hablando, pues no me gustaría que sonaran y cortaran la narración. Pero os estoy leyendo a todos y muchas gracias por estar ahí. Dios mío, qué de gente bonita. Borja, tenemos aquí a Borjuto. Vale, vas a conducir, pero luego lo ves. Sí, o sea, que sea en ese orden, por favor, Borja. No sé, es un disgusto. Madre mía, qué de gente bonita. A ver, Luis, ¿te dicen aquí algo? ¿Por qué ponen siempre mi nombre con tilde? Es sin Sí, tilde. Luis sin tilde. De hecho, ¿tú sabes que yo te llamo Luis sin tilde? Luis sin tilde. De hecho, lo pone. Sí. Bueno, tenemos por aquí a más invitados. Tenemos a José Torres Criado. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? pues muy bien, con muchas ganas de hablar de esta película, porque bueno, es una de las más míticas de mi infancia, también de las que más traumas me crearon siendo un niño, porque la Bienvenida a los película, 80. sí, a los 80, porque bueno, entre esto, entre el final de En busca de la arca perdida, entre alguna de Disney como Pinocho, que es una pesadilla conceptual, pues bueno, ha habido bastante, y Gremlins, bueno, creo que de las mejores, creo que es de las películas más carismáticas de esa década. Y mira que tenemos películas carismáticas en esa década, ¿eh? Mira que las tenemos. Y bueno, Cierto, lo es. Lo es. yo Luego pienso podríamos que es, entrar en si es mejor la primera o la segunda, pero sí, sí que lo son. Y sí. tenemos también a Manu. Hola, Manu. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. ¿Qué Vamos a dar tal? un poquito de la turra. Vamos a Bien, dar la bien. turra, ¿no? Ujú. ¿Y tú, de qué nos vas a hablar tú, Manu? Yo de Roger Corman. A sus Yo he pies. venido aquí a hablar de mi libro. Yo Es he que venido es a hablar de así, mi o libro. sea, Manu va a hablar de Roger Corman siempre, en cualquier película que vayamos a tratar, él lo va a enlazar con Roger Corman,
A sus Ujú. pies, aunque le huelan. Ese es el Bueno, lema de Manu. os voy a contar cositas. Quiero contaros cositas que es, yo no sé de cine, lo vuelvo a decir una vez más, pero me fijo en No, pues si detalles tú y no sabes de cositas cine, que, yo ya... Es a ver qué que... tal. A ver. Bueno, pues vamos a empezar por José, por dirección. José, ¿quién dirige esta película? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el director de esta película que yo recuerdo que siempre, bueno, estaba en la carátula del VHS, ponía Steven Spielberg presenta, y yo me acuerdo que yo de pequeño pensaba que era una película de Spielberg. De hecho, mucha gente se seguía pensando tiempo después de que era de Spielberg. Pasa un poco como con Pesadilla antes de Navidad, que no es de Tim Burton, ¿no? Pues con esta pasa un poco igual. El director de esta película es Joe Dante. Joe Dante, bueno, él es uno de los grandes directores de terror, de terror y de comedia negra y de comedia oscura de los años 80. Él tiene películas, bueno, como La primera piraña, como Aullidos, tiene, la segunda de Gremlins, que también la dirigió él. Ujú. Y yo quería empezar un poco hablando de los inicios de Joe Dante, porque esta película, Gremlins, está muy relacionada directamente con su infancia, ¿no? Quería presentar primero un cómic porque Joe Dante nace en 1946. Él al principio quería ser caricaturista y quería hacer cómics porque él desde que era niño leía cómics, sobre todo él se crió mucho con los cómics de Disney en los años 50, en Livingston, que era la ciudad de Nueva Jersey donde él vivía con su familia, ¿no? En su casa de Nueva Jersey. Él se crió con los cómics al principio de El Pato Donald, de Mickey Mouse, estos cómics de Disney que fueron muy populares en los años 50. ¿Qué pasa? Que hay un momento, la anécdota es muy interesante y además también creo que es bastante representativa de lo que sería la obra posterior de Joe Dante, que él se encuentra, fijaos lo que es muy divertida la anécdota porque detrás de su casa, de la casa en la que su familia vivía en Livingston, había un solar, un terraplén. Y ese terraplén justo daba a una funeraria. Es que esta historia. ¿Qué pasa? Que Joe Dante, jugando un día en el terraplén, se encuentra un cómic tirado por ahí, que no lo conocía, porque no era de Mickey Mouse ni del Pato Donald. El cómic era de la colección Tales from the Crypt. Voy a enseñarla porque ahora la están precisamente recopilando en España, Diablo, en estos tomos grandes. Y esta colección está muy bien. ¿Por qué enseño este número? Porque precisamente este número lo presenta Joe Dante. Y esta anécdota que estoy contando aparece aquí en el número 2 del recopilatorio de Tales from the Crypt. ¿Qué era Tales from the Crypt? Bueno, Tales from the Crypt eran unos cómics, lo bajo, ¿vale? Para después si queréis lo enseño con más detenimiento. Tales from the Crypt eran unos cómics de terror que, bueno, lo petaron bastante entre la gente más joven y entre los niños en los años 50. Y eran historias de terror totalmente macabras, escabrosas, violentísimas, oscurísimas, y muchas de ellas tenían al final un mensaje moral. Entonces, bueno, ¿qué nos recuerda? A mí me recuerda Recordamos también la serie, ¿no? la serie también, ¿no? Pero sobre todo, yo ahora, revisando Gremlins y leyendo cómics de Tales from the Crypt, digo, es que Gremlins podía ser perfectamente una historia de Tales from the Crypt. Es una historia, no voy a hablar de la película porque me toca hablar del director, pero ahora cuando vayáis hablando de las constantes de Gremlins, de el humor negro, macabro, ese mensaje moral que tiene, que también está en Gremlins 2 en la segunda, dices, qué casualidad que Joe Dante se formase leyendo estos cómics, ¿no? Como anécdota, para terminar la anécdota y antes de entrar en lo que es hablar un poco de su filmografía más básica, él, claro, estamos en los años 50, era una época muy beata, muy pacata, A él el cómic lo escondió entre los cómics de Disney. Y a los pocos días, cuando fue a cogerlo para leerlo otra vez, el cómic ya no estaba. Él presupone que su madre o su padre se lo cogió, se lo tiró, algo muy típico de la época, ¿no? Entonces, bueno, a esta historia infantil de Joe Dante, todo era para presentarlo un poco. Joe Dante tiene dos películas que son muy destacadas antes de Gremlins. Oye, en algún momento, si queréis interrumpirme, me interrumpís, ¿eh? Si queréis No, contar es que algo. está bastante Sí. interesante, te Sí. estamos Yo vengo escuchando a atentamente, la preguntarte verdad. una cosa que me ha surgido con lo que estabas contando de historias de la cripta, que yo soy turbofan.
por casualidad, porque no lo sé, la he visto, sabes que han sacado una serie nueva, que han sacado ya 2 temporadas, si no me equivoco. ¿Ha dirigido él algún capítulo? De estas temporadas de Tales from the Crypt, pues un momento, porque tengo aquí su filmografía, aquí, porque últimamente él ha dirigido, ha estado en capítulo de Nightmare Cinema de 2018, pero no me aparece aquí que haya dirigido nada de la nueva. Y desde hace poco, no me aparece aquí. Él ha estado en Maestros del Horror, pero no me Sí. aparece aquí ahora mismo. Pero sí que es una... Si alguien lo sabe, que lo comente, porque aquí no sé yo Sí, si él... si alguien lo sabe también en el chat, por favor, ponednoslo en los comentarios y Sí, nos ayudáis. Sí, yo esta serie nueva no la he visto. Soy muy fan de Tales from the Crypt. Chapó, ¿no? Pues apuntada queda. Primer capítulo con Giancarlo Esposito Ujú. y empieza así. O Pues, sea, maravilloso. Yo como pues, Bedelia quiero mi tarta Bedelia, no hay ninguna, porque eso lo llevo yo aquí en la patata, pero está genial, está muy bien. pues me la apunto y queda para toda el taco de serie gigantesco que hay que ver ahora con toda la oferta que hay. Bueno, Tales from the Crypt, ¿no? Poniéndonos un poco en situación, ¿no? Como comentaba, es algo que es completamente el estilo de Gremlins, ¿no? Y también el estilo de muchas de las primeras películas que hizo Joe Dante, ¿no? Antes de Gremlins, él tiene 2 que llamaron ya la atención en su época. Una de ellas es Piraña, que es del 78, que está aquí. Él se remolca a la moda de Tiburón, de Spielberg, otra de las grandes películas que más nos acojonaron y traumatizaron a los niños de los 80. Y bueno, Piraña está bastante bien. La segunda, Piraña 2, la dirigió un primerizo James Cameron, ya no estaba tan bien, solo comentarlo por encima, pero antes esa ya no estaba tan bien. Ahí queda. Ahí queda. Pero, bueno, James Cameron, después vendría Terminator, Aliens, bueno, que es un grande, pero bueno, todo el mundo tiene sus comienzos por donde no atina desde el principio, ¿no? Pero después hubo una película básica justo después en la filmografía de Joe Dante que es Aullidos. Aullidos es del año 81 y Aullidos fue la película que llamó la atención de Steven Spielberg, que Steven Spielberg le compró el guión y la historia de Gremlins a Chris Columbus, que él la tenía escrita en un libreto, todo lo que era la idea y la historia de Gremlins. Se había barajado a Tim Burton, pero Tim Burton todavía no tenía toda la experiencia para dirigir que Estaba Spielberg muy estaba verde Tim buscando. Burton. Tim Burton estaba todavía muy verde. Y Spielberg él mismo no podía porque él estaba liado con Indiana Jones y el Templo Maldito y encima además el color púrpura. O sea, Spielberg estamos en el año 84, 83 también, que es cuando se está... 83, 84. Entonces, bueno, él entre el color púrpura y entre la segunda aventura de Indiana Jones, él no podía. Entonces, se la dio a Joe Dante, que ya venía de Aullidos, ¿no? Bueno, Gremlin se convirtió en un gran éxito. De eso vais a hablar ahora otras personas de Turra. Siguiendo con Joe Dante, él en los últimos años, claro, él también tiene 70. Él nació, como he dicho, en 1946. Lleva unos años más tranquilo, ¿no? Pero en los 80 y en los 90 trabajó sin parar Joe Dante. Después de estas 3, de Piraña, Aullidos y Gremlins, viene una... Él saltó también otros géneros, porque la que viene... Yo he seleccionado su filmografía más básica, la que creo que es más importante, ¿no? Y después viene, por ejemplo, en la que yo pienso que es más destacada, viene El Chip Prodigioso, que es esta comedia tan divertida, de ciencia ficción pulp totalmente. Cambia, aquí sale de su zona de confort, no hablamos de terror, hablamos de comedia, es incluso fantasía, ¿no? El Chip Prodigioso, ¿no? Después viene también, esa es maravillosa, del 87. Y en el 89 viene una película de él que ha sido bastante olvidada, o que por lo menos se ha quedado un poco atrás, que se llama No matarás al vecino. Es una película, sí, es una comedia muy negra con Tom Hanks. Ya os digo, se ha quedado bastante olvidada, pero tiene un sentido del humor muy negro, muy fino, que yo recomiendo que se vea con los ojos de ahora porque está bastante bien esa película también. Y después de No matarás al vecino, ya en 1990 viene Gremlins 2, la nueva generación. Para mí es una película también magnífica, tiene un tono diferente al de la primera Gremlins, pero creo que sabe innovar manteniendo
lo que son la esencia y los orígenes de lo que es la primera. Tuvo menos éxito, creo que, bueno, la taquilla se portó peor con esta película, pero a mí me parece, ya os digo, también muy buena la segunda Gremlins. Y después, bueno, ya en los 90, por ejemplo, termino un poco mencionando una película que también creo que es fantástica, que es Pequeño Guerrero, que es del 98. Maravillosa. Gremlins Que te he dicho 3. que a mí me flipa y es muy posible que venga aquí a que demos la turra de Pequeños Guerreros. La Toy A Story ver, de Dante. es Sí, mítica sí. de la infancia de los niños de los 90, ¿no? De los 90. Yo la recuerdo también, yo ya estaba entrando en la adolescencia, pero sí una película que, bueno, entronca mucho con Toy Story, con Ants, la película de DreamWorks, con toda la primera época de Pixar y DreamWorks cuando se estaba saltando al 3D. Y creo que es una película con un humor también que es muy fino, muy efectivo, que habla de también, bueno, hablamos de muñecos y juguetes con sentimientos. ¿Qué pasa? Que esta película, bueno, yo creo que fue importante en su época. Recuerdo también el merchandising, tuvo éxito, ¿no? Pero creo que con el tiempo se ha ido quedando más atrás y entre las de Pixar o las de DreamWorks o la saga Toy Story la han ido apartando un poco más. Pero creo que es una película muy buena y que también es puro estilo Joe Dante, esta película. Con permiso, Lo es. voy Sí, a hacer dime. el primer apunte. Joe Dante empezó con Corman. ¿En serio? Sí, Sí. Joe Dante empezó con Corman. Era montador de trailers, o sea, él se dedicaba a hacer trailers. Y la primera película que hizo se llamaba Hollywood Boulevard, que no recuerdo el nombre con quién la co-dirigía ahora mismo, pero era una película que estaba rodada con varios pedazos, era como una especie de Frankenstein de película. Y sigue trabajando en ella, ¿eh? Sí, sí. Y ahí se ve mucho del estilo de las películas que le gustaban a Joe Dante ya. Entre ellas El gallo de Mario Bava. Pero bueno, ya hablaremos más tarde. De hecho, Pero que esa fue la primera. muchas de ellas se ven en sus películas. Por ejemplo, hablando de Gremlins, en El cuarto de Billy podemos ver muchas de las películas que están metidas en esta película que dices tú, Them, Guerreros de la Carretera, incluso Twilight Zone, también la invasión de los ladrones de cuerpos. Es que tiene ahí un mejunje maravilloso. Él solo puede hacer eso. Sí. Hasta Aullidos tiene referencia en la propia Gremlins. Están en el mismo universo. Que eso yo no sé si lo sabíais. No, Sí. yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Os explico. Sí. El periodista que sale al final de Gremlins dando las noticias de lo que pasa en Kingfall es el personaje, se llamaba Lew Landers y es el mismo periodista que es compañero de la protagonista de Aullidos. El mismo nombre y el mismo actor. O sea, comparten universo. Lo cual es un poco incongruente porque Dick Miller también salía en Aullidos con el nombre de Walter Pasley, ¿era? Que es el nombre que repite siempre. Bueno, es el del cubo de sangre, es el nombre que coge prácticamente Dick Miller para cada personaje que hace. Es que Joe Dante es muy de hacerse guiños a sí mismo durante toda su filmografía también. Pero es que el cubo de sangre es de... Espera, ¿de quién es? De Roger Corman. Sí, pero ya lo sé. ¿Cómo no? Pues eso, que se hace autoguiños, pero lo comparte en el mismo universo, pero también es incongruente, porque tiene al mismo actor haciendo dos personajes distintos. O sea, el librero, creo que era un librero, un bibliotecario, no recuerdo muy bien. Y el señor Futterman. Sí. Luego pero bueno, yo que es un detalle curioso. Bueno, podemos empezar ya, Luna, si quieres, con personajes, ¿no? Y con la historia. ¿Qué nos puedes decir de los personajes? Pues bueno, tenemos el inicio de la película con la autopresentación de Randall Purcell, que... En esa Chinatown, ¿no? Sí, que hace una autopresentación muy cortita y muy escueta, pero que conjunto con la escena vemos que va a buscar un regalo de Navidad para su hijo, qué tal. Aparte de ver que es un inventor y es un puto desastre, que no hay, en ese señor no hay nada por donde agarrarlo. El compañero del viajero. El compinche del aseo. El compinche del aseo. Pero le vemos que es un hombre pues, que se preocupa por su familia, que quiere llevar un regalo, que dentro de ese descontrol de personaje que se ve,
hay una buena persona detrás, ¿no? Y va a ser él el que nos lleve un poco por toda la historia, aunque no es el protagonista, pero es un poco el que nos va metiendo en los personajes y el que nos trae al siguiente personaje que se nos presenta para mí como ente, aunque, bueno, vemos también a... Ahora no me acuerdo porque... El señor Wong. El señor mayor con Sí. pipa. El señor mayor con pipa, el señor Wing. Señor Wing. Pero bueno, Víctor Wong. es una cosilla Es que no pasa sabía, ahí, fíjate que no sabía a quién te referías, te hubiera echado un cable antes, pero es que no lo sabía. que pasa ahí El un señor Wing, poquillo al maestro de Kung Fu, de David Carradine. desapercibido porque aunque está ahí con el Mowgli y tal, pero tampoco se nos habla mucho de él, nada más que es un señor rancio que no quiere dar al Mowgli y tiene un nieto Parece un insistente. viejo loco, ¿no? De hecho, el Sí, niño con lo el trata ojo ahí. como mi abuelo está loco, ¿no? Sí, y lo siguiente que se nos presenta es al Mowgli, pero al Mowgli como ente, como magia, como criatura, como... No lo vemos que está encerrado en una caja, tapado con una tela, que canta, que nos dice que es algo bonito porque se le oye ese cántico más dulce y tal, y no vemos nada, pero nos transmite una buena sensación. Y la luz. Ahí ya empieza Yonora a hacer una de sus marcas de agua, por decirlo de alguna forma. La luz azul. El filtro que utiliza, esa luz azul que también utilizaba anteriormente en Aullidos, ahí es donde empieza Yonora a hacer su magia, por decirlo de alguna forma. Claro, para dar un lenguaje un poco más subliminal de la presentación de... Y de hecho, bueno, perdón, que interrumpa también. Ahí de GIF, en Jerry Goldsmith mete de GIF este tema y es maravilloso. Ya los primeros acordes navideños, es maravilloso. Con Gizmo cantando y demás. Sí, es maravillosa pieza. Sigue, seguimos allí. Se nos presentan también las 3 reglas, pero se va difuminando el audio y se quedan en un plano súper lejano. Lenta, sí. Sí, no tienen protagonismo en ese momento, pero sabemos que le han dado unas directrices que son importantes al padre. Y pasamos a Billy. Claro. Pasamos directamente a Billy intentando arrancar el coche, el pobre, y también creo que la presentación de los personajes es bastante corta o escueta en general, pero es muy directa. A mí lo que me transmite es que muy rápido entiendes quién es bueno y quién es malo, ¿no? Y en Billy, en esa situación que va con su perro, que está intentando arrancar el coche en la nieve, que llega tarde a trabajar, que de repente aparece el señor Futterman, que para mí no es la presentación total del personaje, aunque se ve ya algo de su odio a las cosas extranjeras. Se ve muy patriótico, sí. Sí. Falta la bandera. Pero igual, ¿no? Nos transmite que es un chico responsable, que es un chico de familia, que va siempre con su perro. Hay bondad. O sea, me parece que las presentaciones tienen muy rápido el encasillamiento de los personajes de este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, y como que se nota con muy poco, ¿no? Billy nos lleva al banco, donde podemos ver que además está colgado por su compañera, que también me parece que no se presenta como tal, que sí, que vemos que es su compañera, que es una chica agradable, que quiere recoger firmas, que está intentando salvar el pueblo, que las cosas sigan como estaban, ¿no? Un poco luchar ahí en contra del avance, ¿no? Te voy a cortar un segundito, Luna, porque a la vez que presentan a Billy, te hacen un homenaje a Qué bello es vivir. Y a la vez te están presentando Keystone Falls, que es maravilloso. Eso es maravilloso. Además, claro, la pasta que pagó Burger King por aparecer ahí en primer plano. Sí, es que Spielberg no se olvidaba de ganar pasta. No, pero no se olvidaba.
Es lo que tú Sí. dices, el pateo hasta la escena del cine y todo es muy Jane Stewart corriendo, dándole Claro, es los que bello es latidos. vivir. Cuando la madre está viendo que bello es Mm. vivir, en realidad estamos viendo el mismo pueblo. Y a Billy, más que bueno, yo creo que le falta un hervor. Un hervor. Sí. Dos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo lo veo también muy la presentación, los primeros momentos de Regreso al Futuro. En Hill Valley, todo Es esto. que El mismo es que es el pueblo, mismo, realmente. es el Es mismo el Es el pueblo. mismo Claro, set. es que Es el mismo. pero aparte la forma de presentarlo, de cómo lo llevan, ese ambiente, los pueblos americanos, que estamos hartos de verlo, que parecen que es nuestro pueblo ya de tantas películas, lo veo muy similar, independientemente de que sea el escenario, lo veo muy, esa presentación aparte- rápida de pum, 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 Sí, porque Pero igual lo que tú quieres decir es que está rodado muy parecido. muy Realmente, parecido, entonces, sí, claro. sí. sí, pero y el Independientemente del contraste. escenario. El contraste, ¿eh? Ojo, que empezamos una película que parece un noir, con una entrega en un callejón, con un ángulo cenital, prácticamente en el callejón, con el sombrero, entregando la niebla, las luces de neón, la suciedad de la ciudad, y pasa directamente a un parque con unos niños jugando con nieve. O sea, el cambio es brutal. O sea, Sí. tú Sí, a dices, lo largo de ¿qué? toda la película, porque Sí, también sí, pero parte tú es una dices, comedia, luego es ¿qué estoy terror, viendo? ¿Qué luego es... estoy viendo? Y ahora empieza esto que parece como si Mm. fuera que bello es vivir, o una película americana de tarde. Sí. Sí, es El cambio verdad, es pero muy heavy. está muy bien enlazado, está muy Que bien hilado, no te posteriormente, produce tampoco que un... posteriormente la madre de Billy está viendo que bello es vivir en la cocina. Es que todo Sí, está que ligado. está... También. Joe Dante utiliza mucho el tema de la televisión, es algo que le La obsesiona dentro de referencia su cine de su propia cultura. y es que se desenvuelve también, crea su propio universo, porque yo creo que también Piraña está dentro del mismo universo por la escena final, porque tú no sabes qué periodista es quien le hace las preguntas a la doctora de militar, Ya, pero también. Sería buenísimo que fuera el mismo sería actor. buenísimo todo eso. No estoy totalmente seguro, pero estaría muy bien. Y espérate que Pequeños Guerreros, con eso de la clave informática, es El Gizmo chip. y Y el y chip. luego, y luego también que aparece en el cubo de la basura un llaverito de Gizmo, un muñequito. Sí. Es que está todo relacionado. Es que se deja guiños. En el Chip Prodigioso tienes ahí en las revistas y aparece un Gremlin. Está todo conectado. Joe Dante Sí. se gusta mucho y además lo hace muy sutilmente para que tú estés atento a Sí. todo. No carga, es Mm. divertido. O Sí. sea, juega No, que no tú es estés cargante, pendiente. no lo es. Es que No le es gusta cargante. mucho el cartoon. De hecho, Gremlins 2 es totalmente cartoon. Sí, Mm. sí, sí. Y además también es lo que has comentado de la televisión, es la edad de oro de la televisión, igual que ahora estamos en la edad de oro de Internet. Claro, o sea, es que ahí la referencia principal, los 80, creo que posiblemente fuesen más televisivos incluso que los 90, que ya en un momento llegó Internet, ¿no? Creo que la edad de oro total, bueno, los 70, los 80, ¿no? Y claro, Joe Dante se nutre de lo que era la Internet del momento, entre comillas, ¿no? Es que realmente Que Bello Vivir fue un fiasco en taquilla, y donde triunfó, donde se hizo famosa, fue en la tele, cuando se empezó a proyectar en la televisión. Sí, sí, como Sí, como tantas otras películas tantas. míticas. O Cierto. sea, que es un reflejo de lo que pasaba. Ok, Sí, sí, pues sí. estábamos en el banco. Estábamos en el banco. Estamos en el banco. Bank. Bueno, eso, vemos un personaje de repente andar con una música terrible y sabemos automáticamente que es sí, la sí, mala, sí. es la bruja del cuento. O sea, simplemente bastan unos pies y esos andares con esa música para presentarnos a la señora Diggle, que aunque nos va a satisfacer su final mucho, una de las mejores escenas satisfactorias de la Sí. historia del cine, Muy Mago de Oz. Esa y la de es Meñique en Juego de Tronos. tal cual. O la de Joffrey. Sabemos automáticamente, por eso digo que me da a mí esa sensación, ¿no? de esas presentaciones de personaje tan ágiles, tan rápidas, con nada en casillas. Y bueno, luego obviamente después de esos pies terribles andando, se corona diciendo la sarta de barbaridades que le va a hacer al pobre animal que entra en pánico, intenta huir, atacarle y de todo. Y esto nos lleva a la taberna, donde ya veremos luego el cameo que aparece ahí en ese momento.
Y está Billy y aparece el compañero que hemos visto en el banco, que es muy gracioso porque él le llama Herb y él le dice que le llame Gerald porque vemos que es un capullo del pueblo con ínfulas que, pues nada, que le echa el cable por detrás, pero que es un capullo. Y aquí sí creo que se hace la presentación de Kate. Yo creo que la vemos mucho mejor y vemos como, aparte de trabajar en el banco, se ha ido a trabajar gratis por la tarde a la taberna para ayudar, como es una chica que tiene una bondad brutal y cómo le Y da muchas taras, tiene taritas, ¿eh? Sí, Tiene bueno, eso lo taritas. vemos luego, pero sí es verdad. Eso lo vemos después, pero bueno, En ese no me pueblo no se parece, salva a nadie. No, No de se no me nada. salva a parece nadie que en sea ese pueblo. la presentación del personaje, sino que Ni, eso ni es... el, perdón, ni el sheriff, que hay que hablar del sheriff. O sea, que nadie, es, nadie. es Y lo de más Jonathan horrible Banks. que he visto en mi vida. O sea, bueno, Sí. voy a adelantarme un poco, pero vamos, se niega a ayudar a la víctima y sale Sube la huyendo en el ventanilla coche. y O sea, dice, es alucinante. ¡Wingapo! Sí, sí, Ahí es os alucinante. quedáis. Pero bueno, Kate es verdad que Eh, está ahí muy bien presentada cuando aparece este trepa del banco, el compañero de Billy, y le pregunta, ¿no has visto mi nuevo apartamento? Y dice, no, ni el antiguo tampoco. O sea, ¿no? Y le hace un gesto muy bonito a Billy, que es como quitarle algo de la chaqueta, ¿no? Una pelusilla, sí. O sea, que es verdad que está muy, muy bien presentada ahí Kate. y luego también me parece que nos dejan ver que corresponde a Billy, ¿no? Que en esas calabazas que le da Herb corresponde a Billy, ¿no? Y le hace ahí ojitos y tal. Y de aquí nos llevan a la madre, a Lynn, que está en la cocina como una pringada, prototipo de madre que aguanta carros y carretas, que está hasta el pie derecho del marido cocinando, llorando en la cocina, que le pide a Billy que no le cuente que ha venido la señora Diggle para tener la cena en paz y que me parece que se nos presenta como un personaje como muy débil y que luego nos dejan ver que es la una única Final que Girl. vemos masacrando Ujú. gremlins a lo loco. Es una Sí. Final O Girl. sea, Muy fan. es la única escena en la que vemos a alguien masacrando gremlins, psico-killer total. Entonces, además, cuchillo en mano, psicosis, o sea, una No, cosa... tiene un momento espectacular en esa escena porque no coge un cuchillo, coge dos. Se para y coge dos. Y también es muy tienda en casa, porque la presentación de todos los instrumentos de cocina, todos los inventos Pelser, estos que fallan, es como un recurso de guión de decirte, fíjate en cómo no funciona bien y lo que hace, porque después lo vamos a utilizar para otra cosa. O sea, Claro, Sí, 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 sí. es de primer plano, incluso cuando cambian y te enseñan la cafetera y tal, están hablando por detrás y el primer plano es la cafetera. O La la zumera, es la licuadora. zumera, la Sí, no, licuadora pero esta, la sí. cafetera también te la ponen después. O sea, te van poniendo Joder, qué todos cosa los más electrodomésticos. asquerosa la Sí, cafetera. con el joder. alquitrán aquel, por Dios. que de hecho dice, Pues no sé eso. si se va a poder beber. Y llega el padre y dice, sí, hombre, Sí, ¿cómo sí, que sí. no? No Esto no se está puede tan beber. Y mal. lo mira y No dice, está bueno, tan igual mal. no. Pues eso, está muy bien. La madre yo creo que es la única que está bien en esa casa. El aguante que tiene esa mujer. Tiene Sí, aguante, pero tiene- es verdad que es ese estereotipo, ¿no? de mujer que está un poco encerrada y que es en plan, es lo que me ha tocado y aquí está aguantando lo que me ha tocado. Sí. Claro, Por porque lo menos es como marido lo veo yo. está todo el rato de Comercial por viaje, ahí, claro. intentando vender sus inventos, ella se tiene que hacer cargo de la casa, de lidiar con la señora Diggle, Bill está trabajando porque Es el que mantiene la casa. Mantiene, porque es el que claro, mantiene Yo creo mantiene que a le su dan- familia, en realidad. que le dan una paguita al banco también, por tenerlo. No me extrañaría nada. Y bueno, de esta escena, como digo, le aparece, se oye la puerta, aparece el padre, que viene pues de una de las tantas convenciones y televentas que se va a hacer el pobre hombre. Y como el hilo conductor que es en esa presentación, ¿no? Nos trae por fin a Gizmo, no al Mowgli que hemos visto. Es
para mí es un cambio que aparece por ahí chiquitito, porque de repente cobra sentido, cobra espíritu, es Gizmo. Y aparte, me parece que es importante que él lo baja un poco a la realidad llamándole Gizmo, porque él dice, yo lo llamo Gizmo. No le deja de llamar Mowgli, deja de ser ese ente un poco más etéreo, más mágico, y de repente te traigo a Gizmo, que es un peluchito adorable que todo niño del mundo querría, y como persona desastre que soy, te lo doy, y si no hay esa pequeña hecatombe de la foto de la madre, no Cory. Como que se olvida de todo. Sí. no le dice nada. Entonces, bueno, le vemos, ¿no? Pues todos sabéis lo que es Gizmo, ¿no? Es esa cosita pequeña, adorable, y que es una bolita de amor. Y la madre, claro, como respuesta normal, como regalo de Navidad, como tal, va a hacerles una foto, y de repente el pobrecito a poco más y la palma con el flash, y todos nos duele el pechito un montón en ese momento, y ya este señor descerebrado se le ocurre contarnos y presentarnos bien las 3 reglas que al final no las considero que sean un personaje, pero al final son un poco el Historia del peso de la cine. película. Claro, o sea, Sí. historia del cine, totalmente. Sí. Que odian la luz brillante, que la luz directa del sol les podría matar, que hay que mantenerles alejados del agua y que no pueden comer después de medianoche. Tú sabes ya cuando eso pasa que algo malo va a pasar. La Tú has visto indigestión. ya ahí, Sí. están mascando la tragedia. O sea, es terrible. Y luego al día siguiente vemos que aparece... No tengo muy claro, nunca lo he tenido, si es un vecino cercano, si es un amigo, porque los años que se llevan Es son Cory Sí, Feldman. hay mucha demasiados. diferencia de edad. Es Sí. Cory Feldman. Pero Que es por la Sid tarita que Fontaine. tiene Billy. Es por la tarita que tiene Billy. Sí, ¿no? Un amigo que tiene menos años que él, claro. Pero muchos Pero menos. se nos presenta como un niño inquieto, como muy, muy curioso, muy fuguillas, ¿no? Diría yo. Lo que le Pero que es aguardaba en el bueno. futuro a Cory Feldman, sí. Totalmente, Sí, exactamente. totalmente. Hay que ver qué mal ha Sí. envejecido ese muchacho, ¿eh? Yo lo tengo luego ahí como secundarios de honor, pero es que no, si no lo digo reviento. Es Con que, lo guapo que estaba en los Goonies. ¿Qué le ha pasado? nada, Es poco uno- menos. Señores, no se droguen, gente, no drogarse, que está mal. Es uno de Que los mira cómo se tantos. acaba. Es uno de los tantos juguetes rotos de la época, digamos, porque es que no es el único. Un montón. Los Bueno, en 2 Corys. España. Sí, Es que sí, ha Eran el habido. equipo de Los los dos 2 Corys. Sí. Y bueno, los actores niños y actrices niñas que les pasa eso, por desgracia es que hay un montón. Coño, En mira, todas las Terminator. culturas. Bueno, Edward Furlong, otro. Mm. Edward Farlopa, Sí. 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 Sí, que encima en los 80 todo mal, ¿sabes? Era un cóctel molotov terrible de dinero, fama y De muchas fase. cosas en el mercado negro. Sí. Bueno. Bueno, Y hablando entonces, un poco de Gizmo, voy a enlazar un poco con Luis, que tiene lo de efectos visuales. Gizmo es 1984. Gizmo nos hace sentir una cantidad de sensaciones y de sentimientos. Se puede ser más expresivo. Gizmo está triste, Gizmo está alegre, Gizmo tiene sueño, Gizmo es increíble lo que nos hace transmitir. ¿Cómo se consigue todo eso, Luis? Pues todo obra de Chris Wallace. Chris Wallace, que ha hecho otros trabajos como Enemigo Mío o La Mosca, que es donde ganó la estatuilla. Y al hombre casi lo perdemos ahí, pero casi seguro. Porque él tenía pensado hacer, pues, el típico, en los primeros planos, hacer un muñeco donde se metiera un hombre y tal, pero querían exactamente que fuera pequeñito, achuchable y con más cables que una mini primer. Vamos a ponerlo así. Pero
era alucinante el trabajo que llegó a hacer Chris Wallace, que le pudo causar pues choques muy importantes y de dejar de trabajar en efectos especiales. De hecho, creo que después de esto estuvo trabajando en El Retorno del Jedi y luego estuvo con La Cosa, que luego dirigió la segunda él, y fue todo un infierno para él, porque le iban diciendo cambios y más cambios. Ya, bueno, llegó Spielberg y dijo, ¡ay, mira qué chico más mono el Mogwai este! Vamos a hacerlo el héroe, ¿no? Vamos a hacerlo el héroe. Spielberg se enamoró de Gizmo como todos. Y dijo, venga, pues nada, a merchandising. No, yo no compro merchandising de Gremlin, ¿no? Pero es que fue curioso porque eso a Chris Columbus le rompió el corazón porque le cambiaron el guión completamente, lo reescribieron para que Gizmo fuera bueno y que salieran otros Mogwais, entre los cuales el único que tenía nombre era Stripe. Y que a mí me resulta más simpático que Gizmo. Bueno, o sea, más yo soy muy de Stripe, o sea, yo soy muy de la rebeldía cachonda. La personalidad te pega, Manu. Correcto. Entonces es eso, el equipo pues lo pasó muy mal. De hecho, la escena del bar, que posteriormente hablará Luna de ella, ya ahí enlazaré un poquillo más con la historia. Y es que todo fue culpa de Spielberg. Es muy condicionante. Es muy condicionante de que Gizmo, o sea, realmente donde aparece es siempre o metido en un casco o en una mochila, o nunca lo verás de pie andando, salvo en el momento que coge el coche. Pero es muy y cuando mueve la banderita, pero brazos de Bascal siempre. Sí, siempre está como tapado. Siempre tiene algo que tapa. En la segunda parte sí vemos mucho más a Gizmo ya de esto andando de otras maneras, con la flecha. Hablamos de Rick Baker. Pero claro, tenía 5 veces más de presupuesto, ¿eh? Que costó 11 millones. Había más gente moviendo los hilos. Había más gente. Dicho. Ahí sí le dejaron. Ahí sí le dejaron hacer el traje grande. Sí, aparte de todo eso, Gremlins mutantes de mil formas diferentes. Pero vamos, quería comentarlo. Maravilloso. Todos los Gremlins mutantes son cada uno una maravilla en sí misma. Con su propia personalidad. El Gremlin mujer, el Gremlin transexual es lo mejor que nos ha dado el cine jamás. O sea, pero qué maravilla. Pero qué maravilla. Y el eléctrico con esos efectos de esa época, el Gremlin eléctrico. Y el que habla con la voz de Constantino Romero, o sea, por favor. Pues qué maravilla. Estáis hablando de la segunda. Vamos a la Quería comentar otra cosa. Quería comentar otra cosa de la primera, Strike, que tiene, o sea, es la estética punky con o sea, es el punky clásico de la época. Y aparte, antisistema, todos los malos, los que atacan a Terminator en la primera cuando llegan son unos punky, o sea, siempre hay unos punky que atacan, y si aquí el malo es un punky. O sea, en los 80 los malos eran los punky. El estereotipo malo de la época. Por cierto, por aquí lo he pinchado antes, nos pone Cinepático, nos pone Antonio que Grogu tiene mucho que ver con Gizmo. ¿Abrimos ese melón o no? Bueno, yo lo iba a abrir tal cual por ahí, pero después. Vale, pero vale. Podemos abrirlo ya si queréis y nos matamos. Lo que haga falta aquí. No pasa venga, nada. buena. Dale, caña. Nada, yo pues os iba a lanzar el melón exactamente de qué personajes creéis que ha inspirado Gizmo, ¿no? Yo para mí, pues Gizmo era de pequeña lo que ahora es Grogu y es porque más allá de que Yoda es más antiguo que Gizmo y obviamente Grogu viene de Yoda, pero creo que ha cogido ese alma de cosita pequeñita de Gizmo. Aunque la estética como tal ha sido la de Yoda, hecho bebé, ha cogido todo el alma de Gizmo para take my fucking money. O sea, yo retomaría más atrás incluso. Yo veo mucho a Lilo y Stitch. Yo veo mucho de Stitch en Gizmo. O sea, de Gizmo en Stitch. Incluso la relación que tienen Billy y Gizmo con la que tienen ellos dos, growing up, sí, igual. Es igual, sí. Y Pikachu. Y Pikachu, es que lo estaba yo pensando, por supuesto. Y es curioso que el guión de Critters
es anterior a Gremlins y salió posteriormente por tema de presupuesto, lo que fuera. Pero si tuviésemos que decir quién es más viejo, son los Critters. Sí. Pero Sí. sin Pero- embargo tenían tanta expresividad como tiene Gizmo, que es lo que a mí No. me alucina de Gizmo. Es que Y no hacía puedo enlazar mucho, con ¿eh? Grogu. Sí tienen los expresividad, Critters- pero toda la expresividad que tienen todo el rato es mala. Es facial, Entonces, ¿no? Es solo cara. Es que los critters sí eran violentos de verdad y sangrientos y a lo mejor los critters son lo que los gremlins iban a ser al principio y no fueron. Más o menos. Seguramente. Porque los critters en Gremlins estábamos hablando realmente muere morir una persona y encima es la mala. Después, sea, después te comentaré una peli que se parece bastante también. Ah, vale. Pues entonces, bueno, lo veo yo un poco así, ¿no? Los critters, también muy mítica. Pero los critters sí mataban y sí... sí, Los critters sí era jodida. esos eran Sí, 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 sí. sanguinarios, eran Sí. sanguinarios, Sí, también sí. nos dieron a Leonardo DiCaprio, si Y no me equivoco, en la volviendo- 2, ¿no? Volviendo a En la Disney, tercera. En la tercera. Estaba volviendo a- DiCaprio, de chico. volviendo a Disney, yo creo que también, bueno, es que el legado de Gremlins llega incluso a Big Hero 6, con la relación entre Sí, Baymax y el chaval, que no me acuerdo ahora del nombre. sí. Japonés. Es japonés. Japonés de San Francisco, ¿no? De Neo, Ese San Francisco manga extraño Mm. donde se desarrolla todo. Que ¿Dónde nos habíamos quedado? En el Luna, ¿no? ¿Te bueno, has quedado? En el bar. En el No, bar. estábamos No. en No, casa, habíamos pasado en había la- llegado el Corey padre. Feldman, Correcto. Mm. ahí. y mediante ese niño curioso y ese mostrar al mundo, a Gizmo, ¿no? A su amigo y tal, llega el momento del dramita. Se nos cae el bote de pinceles Llega el metepatas, el momento del metepatas. y se nos presenta al resto de Moways, porque en ese momento todavía son Moways, pero se nos presenta Stripe. Ya está, ya hay cresta, ya hay maldad en esa mirada. Me parece fascinante y maravilloso que con la misma carita de Gizmo veamos la ternura completa. Es que me parece que está hecho de delicia. Con la misma carita vemos dulzura, amor, todo lo bonito del mundo en uno, y vemos al cabrón más malo del universo en el otro. O Sí. sea, Yo veo a los y le 7 ve enanitos. el dolor. Yo veo a los ¿Qué? 7 enanitos ahí. A los 7 enanitos veo. Bueno, sí, Hasta el porque hay un tontorrón y- bobito, sí, sí, muy bien, Y- sí, no había caído nunca, pero sí que es verdad que las personalidades son un poquito así. Mm. Que cada uno tiene su personalidad y muy distinta Sí. entre ellas, que es otra cosa de que me alucina de esta película y de Sí. cómo está hecha, de lo bien que está Como- hecha. Como cualquier ente vivo, supongo. Una pregunta rápida. ¿Sabe alguien? ¿Hay peluche de Strike y del otro Gremlins? seguramente. Sí, hay ¿verdad? figuras No de, lo sé. sobre Es que todo no hay lo figuritas de estas Sí, ¿no? que Figuras sí. la verdad es que Ya viene con la por el tipo motosierra y de- todo, ¿no? Sí. sí, que por el tipo de tiene una cara de persona malvada terrible. Sí. Sí. Yo un Por viernes el por la tipo de noche. piel que tienen, quedan bastante mejor que Pasada en las 12. peluche. Los peluches así, para el tipo de piel así más de lagarto y tal Sí, que tienen los pero- Gremlins, Pero yo me refiero a lo mejor a funcionan peluche de menos. Strike. Pero yo me refiero a peluche de Strike antes de ser el Gremlin malo. Ah, o sea, como antes de la Mogwai. transformación. Como Mogwai. ¿Hay peluche de los otros Mogways? ¿Sabéis? Es que Ni idea. se me ha venido a la Luis mente. debe saber Ah, más pues, de eso que yo. Porque son bonitos. debiera Son de bonitos verse. para tenerlos. Son bonitos. No, ahí es que se lo curraron en la 2, para que tuviesen diferentes personalidades y que se diferenciaran, porque una de las cosas en la primera es que tú no diferencias, exceptuando por cómo van vestidos y todo, a Uno de los otro. Mogwais, a los Mm. Gremlins. Entonces, al único que puedes diferenciar es al jefe, Ujú. que Sí, tiene cuando ahí están la, dentro. la cresta. Cuando están Sí, dentro es de la cierto. caja pegando botes y gritando, Mm. realmente son todos iguales. Son todos lo mismo, Sí. sí. De hecho, Billy Sí. dice, son distintos, pero y ese parece el malo, como Mm. señalándole, ¿no? Como diciendo, En para que no os personalidad, perdáis. son diferentes en personalidad, pero son, vamos, Sí. No, pero las caritas son diferentes ya Las cuando caritas son Mogwais. diferentes, es verdad. Porque se ve al que es como bobito y se le va así como con los ojillos así Sí, sí, dando sí, es vueltas. verdad. Hay Y uno.
mofletudo. Y uno con los dientes Sí. largos, creo. Uno con Sí. paletones, creo. Sí, Sí. también sí Eso que... es pero eso es la secuela ya. Eso es en la 2. Sí, sí, es que Era la primera... Lenny, mi querido Lenny. Sí. Que también estaba George, que era el la mujer del cuadro. ¿Cómo se llama el actor, Manu? G. Robinson. Edward G. Robinson. Que es igual, es idéntico, fumando puro, además. Sí, correcto. Mm. Con esa cara de malote de Capone, Es sí, verdad. de gángster, sí. Sí, es... Es que la 2 Pues tiene cosas muy... en este momento donde nacen los nuevos Mogwai, que todavía no son gremlins, es cuando empieza Jerry Goldsmith a sacar toda la artillería, empieza a meter los sintetizadores, además, es en ese tema. Y está muy bien porque si oís la banda sonora, se oyen como unos chillidos de fondo, y yo siempre creo que son como, he creído que son como gatitos maullando, chillando, o sea, lo que hace ahí Jerry Goldsmith es maravilloso en Es el gato de Manu. esa pieza. Es el gato Sí, de ¿no? Manu que está Es el, ahí es el gato de saxofonista. Manu. Pues ya, Está ahí de fondo. Manu, No, no sácalo está, de la lavadora, tío, sácalo ya de la No, lavadora, no. que ya estará seco. Ahora lo tenderé. Bueno, entonces seguimos en los Mogwai todavía, porque todavía son Mogwai. Seguimos en los Mogwai, tenemos esa troleada genial. Bueno, se lleva uno para que lo estudie el profesor de ciencias de Corey Feldman, que si no me equivoco es Stripe, ¿no? No, El No, que no le- es No, es otro, no, es no Es otro. Es un random. Y ya pasamos a la troleada máxima de que le rompen el despertador y tal, y comen y se vuelven aliens, porque es que son los huevos de alien, o sea, es una cosa... perdona, Son antes huevos de eso, del hombre, me encanta Sí. que le ofrecen a Gizmo, le ofrece comida y él dice como, no, estoy bien, o sea, sé lo que va a pasar y estoy aquí Sí. como esperando a lo que Sí. va a ocurrir. Me encanta que estén viendo la invasión de los ladrones de cuerpos con la paella. Sí, lo están viendo en ese Sí, momento, claro, es verdad. porque Que- es lo mismo. Y que Todas se las oiga por referencias detrás. que tiene. Cuidado. Es lo Mil mismo referencias. totalmente. Y Ya te dije que te íbamos a interrumpir mucho, Luna. Pobrecita no pasa mía. nada, no pasa nada. Y poco. Inician el periodo vemos de ocupación. Eso es. Y vemos al señor Futterman, que ahora sí, que creo que se nos presenta mejor, porque le tenemos en la taberna, borracho, terrible, porque está enfadadísimo, porque ha tenido que llevar su excavadora superamericana a arreglar y le han puesto un montón de piezas extranjeras, entonces este hombre se quiere morir porque tiene un problemita con las cosas extranjeras, y creo que es la presentación más global de este personaje porque ahí nos cuenta que es veterano de la Segunda Guerra Mundial, y es el que nos cuenta la leyenda real de los gremlins, que es una leyenda que había en la Segunda Guerra Mundial, de que metían como duendes en las maquinarias para fastidiarlas, ¿no? Yo estaba buscando y tal, y es que parece ser que es que la leyenda era real, ¿no? De que Sí, soltaban... hacían vídeos informativos, ¿verdad? Soltaban... Cierta peli por ahí. Y a su vez, me parece que a nivel actual está un poco... Se puede hilar un poco como metáfora de la obsolescencia programada, ¿no? De todo lo que nos venden destinado a que reviente. Sí. Ya no nos venden las cosas buenas, nos venden las cosas ya con una caducidad predeterminada. Ahí ya, perdona, se explica también por qué este hombre está tan amargado en el fondo y por qué es tan xenófobo, podríamos decir, no sé cuál sería la palabra Pero es que exacta. yo no creo, o sea, no le veo el tinte xenófobo. O sea, yo no le veo el odio hacia la otra gente como tal. Él no quiere máquinas, o sea, no quiere que sus elementos, sus máquinas o sus objetos sean de producción extranjera, pero no le veo rechazo. No termina Claro, haciendo comentarios. Kate, el personaje de la dosis.
Kate lo explica un poco cuando dice es que está sin trabajo, es que está... Entonces, es que hay mucha gente como él. Votaría a Trump. El señor Futterman Claro, votaría a Trump. exactamente, Ahora, sería eso. Sí. ahora hay mucha gente así, por ejemplo, con la IA, con la inteligencia artificial. Y realmente es un personaje que posiblemente tiene depresión, por eso está todo el día ahí metido en el bar y en casa viendo la tele y refunfuñando. Y que sea un Tal y veterano como de yo lo veo, guerra. quería apuntar. Claro, encima veterano de guerra con todo lo que trae aquí, con todo lo que trae aquí, encima Y con todo lo después que se en paro. encuentra cuando vuelve, claro. Claro, y con todo lo que se encuentra y encima en paro y bebiendo en el bar todo el día, el hombre tiene una Es situación una combinación chunga. terrible. Sí, Es Por una cierto, que combinación terrible. una cosa curiosa, porque al chico, retoma al principio de la película, Mogwai significa demonio, ¿vale? O sea, es que es como de toda la película. ¿Es Mogwai o Mogwai? Mogwai, yo lo digo. Mogwai. Es demonio, ¿no? Yo siempre he en dicho el idioma. Mogwai y voy a seguir diciendo Mogwai, la verdad. Y lo curioso es que ese nombre no queda, y el que queda es Gremlins. Sí. El Hay una artículo banda, popular. Claro. hay una banda famosa, homenaje, una banda de música, Mogwai, que están bastante bien. Sí. Como homenaje, Correcto. vaya. Nada, apunte random. Ya te hemos interrumpido bastante. Adelante, Luna. No pasa nada. Pues tras esta escena del señor Futterman y tal, vemos cómo salen de la pupación. Empezamos a ver, mientras que suena la musiquilla ya del imaginario colectivo de todo el mundo. Claro, empezamos a ver sombras, siluetas, no los vemos directamente. Estamos en tensión porque sabemos que es algo terrible, pero no nos dejan verlos, hasta que por fin se ve en cámara al primer gremlin tan tranquilo devorando galletas de Navidad en la cocina de los pretzel. Pretzel, sí. Yo sí que quiero pretzel. Y bueno, y ya todo lo demás creo que no tiene nada que ver con presentación de personajes y que es leyenda e historia del cine. Luego por aquí tengo pues los secundarios de honor, como son Corey Feldman, que supuso, es verdad que he estado estudiando y no fue ni su primera película, y por lo visto en Estados Unidos, yo es que no había nacido, me quedaban muchos años para nacer, entonces lo lleva ahí regu, pero por lo visto era muy conocido por una serie en Estados Unidos y había hecho ya un par de películas, entre ellas la anterior que fue una de Jason, si no me equivoco, una de Viernes 13. El capítulo final, que no era el capítulo final. Distaba mucho. Pero que sí que se introdujo aquí con Spielberg, ¿no? A todas esas pelis infantiles de fantasía de este mundo de Spielberg tan bonito. El alguacil Banks, que no le cambiaron ni el apellido, que es Jonathan Banks, De verdad. que ahora lo tenemos muy reciente en Breaking Bad o Better Call Saul. Dick Miller, que era lo que te iba a comentar antes, como el señor Futterman, que era un actor fetiche de Corman, lo hereda por todo lo que has dicho Dante, y Dante lo saca en todas sus películas. El actor ha salido en todas las películas de Dante. Me parece una fantasía de situación. Sí, o sea, da igual lo que vaya a hacer, que te voy a llamar. Y ya Además, está, y en algún sitio te pondré. Incluso utilizando hasta el mismo nombre del personaje, de Sí. Walter Palsy, del cubo de sangre, que me parece bárbaro. Joe Dante es mucho de cameos. O sea, en aquella época se trataba mucho el tema de cameos. Por ejemplo, creo que era Aullidos, ¿vale? El de la gasolinera era Jonathan Kaplan, que era también director de cine de la Academia Cinematográfica de Roger Corman, que fue el que hizo las películas aquellas de enfermeras. Esto como dato random, ¿vale? Pero que sí, que son muy de hacer actores fetiches y cameos. Luego tenemos al señor Wing, que es Key Luke, que yo creo que todo el mundo lo ha visto como el maestro Po en Kung Fu con David Carradine. Que por cierto le dejan el ojo ciego. Sí, le dejan el ojo igual. Y
Y luego también tenía un papel en El Avispón Verde, que es una serie que es como muy de culto, de Ujú. Con Bruce gente Lee. muy mayor Bruce y Lee. Y viejune, que tú no pero habías nacido. y yo no estaba ni en el pensamiento. Por cierto, a ver si no me equivoco, ¿es posible que Seth Green también saliera en esta película poniendo voz a alguien? Seth Green. O No sé. tengo... No, en el remake. A ver, En el remake, vale. En el Vale, Ah, remake es vale, que vale, creo. vale. vale. el Creo. remake, ¿no? Es... Creo que sí. Lo estaba yo por aquí buscando, pero no lo Y, veo. y es el Rogen, creo. El de la peli, sí. Sí. Pero Seth me he Green, equivocado, Seth Green es el es el Chris de Buffy. de Padre de Familia. De Buffy. Claro, Sí, sí, es el de Buffy el Cazavampiros. creador Y de el- Robot Chicken. ¿Y el otro Seth quién es? El de Buffy. Ese es Green. el Green. Seth Green. Ese es Seth sí, Green. Claro, ese es Seth Vale. Green. El pelirrojo, ¿te refieres, no? Sí, Ese es el de el hijo Buffy. del ¿Del villano. Doctor Maligno? Correcto. Ese. Y luego tenemos también al capullo, a Ger, que bueno, tuvo, la verdad es que buscando información he visto que el hombre actualmente no está muy bien, tampoco. De hecho, apenas hay información en internet de él. Me ha sorprendido bastante porque yo le recuerdo de la saga de Vaya Santa Claus, porque son de cuando yo era pequeña, entonces Pues, son súper pelis que no detective. son. Sí, súper detective en Hollywood, Y pero alguna de Beethoven, creo que también. sí, La sí, del me perrete. suena. pero es mítica verdad que Beethoven. parece que hace un montón de tiempo que no hace nada y que no le ha ido muy bien en la vida en general a este hombre. El que lo lleva peor ahí es Billy. Entonces, El Sí. actor de Billy. Ese ya no ha vuelto a ser el mismo. era un chico mono, era un chico que tenía papeletas ¿No tenéis la sensación que Spielberg es muy de coger protagonistas que se parecen a él? ¿Tú crees? A mí no se me Mm, parece. No sé. A No mí sé, se me parecen. de joven, un aire, ¿verdad? Bueno, por lo Puede menos ser. el padre, después de visto lo visto en los Fabelman, es muy Muy señor. de que No, están no la he visto, trabajando. los Fabelman. Me podéis arrancar la piel a tiras, pero no la he visto No todavía. pasa tranquilo, nada. pues no decimos nada más para que no te comas spoilers. Y luego pues tenemos en la convención que tenemos un montón de cameos, que sale Spielberg, que sale Chuck Jones, que sale detrás hablando vestido de cowboy sideral, hablando por teléfono. No, Ese es Jerry Eh, Goldsmith. No, ese es Jerry, ese es ese mío. es Jerry Goldsmith, perdón, Ese es Jerry Goldsmith. perdón, que se me ha ido una línea. Y luego sale Bobby el Robot, que por lo visto es una serie también muy famosa allí. Yo es que soy muy sí, joven para esas cosas. Planeta Sí, porque tú eras la muy peli. joven, Luna. Y La máquina del tiempo, que eso sí, porque me gusta. Ese cameo es el mejor de todos. Sí. Que Que desaparece. sale por Está la ahí. máquina, cambio de plano, no está. Dices, maravilla. ¡Ah! Y tengo dudas que la chica que sale no sea Bettina Hirsch, ¿eh? Mira lo que te digo. ¿Has encontrado a Bettina Hirsch? No me digas, mano. No, tengo dudas de que sea ella. Ah, ya. Tengo dudas de que Bueno. sea ella, pero bueno. Que Y ya luego- hablaremos de Tina Hirsch. El otro cameo es el de Chuck Jones, que es el que está dibujando, está enseñándole a dibujar bien a la señora Diggle y parece ser que, bueno, que es que Dante es un enamorado de la obra de él, de toda esa obra en la Warner, de todas esas De hecho, ilustraciones, esos Gremlins dibujos. 2, Gremlins muy 2 el inicio es Chuck Jones. Es muy loony. Sí. Y hasta aquí. Os iba a dejar con la pregunta votando en el aire de a quién había inspirado Gizmo. Perdón. Nada, un fallo. Pero doy paso a mi compi Ariana, que creo que va a entrar en diferido. Sí. Iba a entrar, pero ha entrado antes de tiempo. Vale, porque todavía me No estoy pasa haciendo con el nada. programa y no la había cargado. Ha entrado antes de tiempo. Pero bueno, nunca, para Ariadna, nunca es antes de tiempo. Ariadna siempre llega cuando tiene que llegar. Como Gandalf, tal cual. Uf. Luz brillante. Están terminando de dar las 12 de la noche. Y por aquí tengo comida y agua. Casi mejor grabo esta mañana. Vale.
Qué grande. Ay, Dios mío. Por cierto, este layout maravilloso es obra de Ariadna, ¿vale? Os lo dejo aquí para que podáis verlo porque me parece maravilloso y se ha pegado un trabajazo haciéndolo que no puedo hacer menos que mostrarlo. Chapó, chapó. ¿Vale? A ver, un segundo. Ok. Y lo de vestir al Dime. gato para que parezca un Gremlins también. Ha sido un A ver. puntazo. No se ha O sea, es notado que no nada. se nota nada. No se nota nada, ha sido un puntazo. Sí. Bueno, entonces aquí enlazamos un poquito, Manu, ya que hemos hablado de Tina Hirsch. Cuéntanos quién es Tina Hirsch. Pues Tina Hirsch, o Bettina Hirsch, es una persona que trabajó, sorpresa nuevamente, con Joe Dante. Creo que, si no recuerdo mal, el Chic Prodigioso puede ser. Sí. Y anteriormente trabajó para Corman en La Carrera de la Muerte. Hizo varias, como directora de montaje, hizo otras películas, pero quizás estas son para un poquito distinguirlas más. Y, sorpresa, fue la elegida por el señor Roger Corman para hacer la versión de serie B, iba a decir no, que esto no le gusta a Alberto, de bajo presupuesto, de Gremlins, llamada Manchis. Cierto. Qué curiosa. Sí. Es la directora de esta película. Y como digo, tiene un poquito de todo, porque hablando de todo este universo referencial y tal, es una película que empieza como si fuera Indiana Jones, empieza en el Perú para descubrir un artefacto, y el protagonista que está grabando va vestido que parece Marty McFly, lleva la típica chalequita roja y tal. El villano parece el alcalde de Amityville, de Tiburón, y los que serían los Manchis, yo diría que parecen Jaguars de Star Wars. Sí, pues. Sí, un poco. Y La verdad es que sí. Y copia mucho la escena. Hay una escena que es prácticamente igual, entre comillas, que es la de la cocina. La aparición de la primera aparición, digamos, del Gremlins también pasa en la cocina en lo de Manchis y acaba de forma similar. Aunque aquí se reproducen de otra forma. Es más tipo como una especie de kidnap, va matando, va cortando y cada parte, como si fuera una lagartija o una estrella de mar, se van multiplicando. Pero es muy divertido. Esto es Bettina Hirsch. Esto es lo único que puedo encontrar de esta señora. Sí, que es A mí que ha sido difícil encontrar cositas de Bettina, Sí. de la buena de Bettina. Sí, pero sí, bueno, no, después se dedicó mucho tiene más cositas. a temas de televisión, ha sido premiada, ha trabajado también, o sea que es alguien reconocible. A mí me daban muy mal rollo los Manchis, o sea, todavía más mal rollo que los Critters, que ya es decir, o sea, me daban... O los Ghoulies también. O los otra que Ghoulies, Los otros. Ghoulies. Sí, También. es que Hace había un muchísimos montón. años. Yo Y soy de más Manchis de los había- esa Goblins de película. comer. Es que Manchis viene de ahí, porque estos tíos sí que se comían en la peña, ¿eh? Estos no se Sí, andaban con tontería. Y los Ghoulies también eran más violentos que... Sí. Sí. Es que en principio lo que quería hacer Chris Columbus con Gremlins Claro, es que el era- pobre Chris Columbus cuando vio aquello dijo, esto es lo que quería hacer yo y no me dejaron. Bueno, le podemos otorgar el mérito de haber inspirado el universo de Harry Potter con El secreto de la pirámide. Sí. Correcto. Bueno. En Queremos fin. morir. He dicho inspirado, porque si no hablamos de Toro que el troll, de señor Potter. Vale, aparte de la promo que he metido de Ari, creo que he encontrado el vídeo que nos ha mandado nuestra compañera por fin y voy a poder ponerlo. Ala, dale caña. Ah, A muy ver qué bien. tal. Es el mismo. Empieza igual, ¿Es el pero no mismo? es el mismo. Luz brillante. Están terminando de dar las 12 de la noche. Y por aquí tengo comida y agua. Casi Gato. mejor grabo esta mañana. Ahora, mucho mejor. Luz natural, el toldo echado para que no dé fuerte, sin comida, sin bebida. Perfecto. Vamos a hablar de Gremlins. Yo veo Gremlins teniendo unos 6 años
la veo en casa de mi vecina. Yo solía bajar a jugar con ella y ella tenía la película, así que nos la pusimos. ¿Qué ocurre? Pues que yo era una niña muy miedosa e impresionable, sigo siendo miedosa e impresionable, y me dio pánico. Porque claro, aquí empieza todo muy bonito, todo muy cookie. ¡Ay, qué mono! Fíjate, Gizmo, pero si parece casi un osito de peluche. Que no, que de repente esto se convierte en una película de terror. Sí, peli de terror. Sé que muchos sois muy valientes y me diréis que no, pero para mí, peli de terror absoluto. Ese momento en el que nuestro querido Corey Feldman, un besito Corey, gracias por tantísimas aventuras, coge muy torpemente, tira el vaso de agua. El agua cae sobre Gizmo. Le empiezan a salir esas protuberancias y las protuberancias saltan y entonces vemos ese plano holandés. Te sientes como Drew Barrymore en ET mirando fijamente y dices: va a pasar algo. Y eso es, algo pasa. Salen otros bichillos que dices: ya no me parecéis tan cookies, gamberretes al principio, pero luego ves que sus gamberradas van yendo a más, hasta que la lían con la hora, nos engañan a todos, comen y se convierten en estos bichejos duendes verdes que a mí me daban absoluto pánico. Una dirección absolutamente magistral, una iluminación y unas luces verdes y rojas que empiezan a aparecer por ahí, y una banda sonora de Jerry Goldsmith que es una auténtica maravilla, que introduce esos soniditos que a mí me ponen tan nerviosa, como son los tic-tacs de los relojes o sonidos así pausados pero rítmicos, y las campanadas de los relojes. Las campanadas están súper bien metidas. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Pues tenemos una película muy divertida, con muchísimo ritmo, en la que no paran de suceder cosas, en la que la locura va increciendo hasta llegar a ese tramo final absolutamente increíble. Pero es que claro, ves los nombres que hay detrás de Gremlins y era imposible que esta película saliera mal. Por un lado, tenemos produciendo a Amblin. Tú ya ves a Amblin y dices: uy, esto va bien, va bien. De hecho, aparece Amblin incluso en el cartel promocional, en el botoncito del pantalón podemos ver el logotipo de la productora. Pero claro, empieza la película y te ponen: Steven Spielberg presenta. Y te quedas, porque sabes que todo lo que te trae el Tito Spielberg es absolutamente maravilloso. Aparte, que la película va dejando por ahí guiños a algunas de sus producciones. No sé si los habéis visto. Luego tenemos en el guión a Chris Columbus. Chris nos ha traído una cantidad de fantasía, aventuras y magia increíbles, incluso musicales. No nos olvidemos de Su Rent, que es una película maravillosa y que yo siempre voy a defender. Y dirigiendo tenemos a Joe Dante. Tú ves Joe Dante y ya dices: uy, voy a estar atenta porque aquí va a venir movimiento y puedo esperar cualquier cosa. Y efectivamente, así es. Tenemos a Joe Dante haciendo una de sus cosas favoritas: destrozar idílicos vecindarios. Saludos, gorgonitas, y un abrazo afectuoso también para los vecinos de Tom Hanks. ¿Cómo un animalito como este puede convertirse en miles de monstruos? Y como otro detallito de la película, tenemos un montón de homenajes, desde cierta película con enanitos y manzanas
a otra en la que hay un niño que va por un pasillo con un triciclo, o a otra en la que hay gente con sierras. Yo supongo que a estas alturas todos habéis visto Gremlins, pero si todavía queda alguien que no la haya visto, o si os sucede como a mí, que desde los 6 años no la había recuperado, yo la volví a ver en el confinamiento, esto es así, yo os recomiendo que la veáis, porque de verdad es una auténtica gozada. Perdonad, no me había dado cuenta de la hora que es. Se me hace tarde y me tengo que ir al cine a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Os dejo. Besito. Qué buena es, Dios. Madre Qué mía, buena qué es. maravilla. Podríamos terminar aquí. A ver Qué qué buena es. tengo por aquí para Ariadna. Este. Me parece correcto. Bravo. Bravo, podemos terminar aquí. Ha sido un perfecto. No. No, aquí no queda termines. Algo, ¿no? mucho que que Nos queda queda mucho. churra Queda todavía. mucho. ¿Qué porque- queda? Yo, de hecho, voy a sacar una pregunta de la intervención de Ari. Mm. ¿Cuándo visteis Gremlins? Uf, no me acuerdo. ¿Quién Empezamos, empieza? empezamos de más mayor a más pequeño. Venga, Manu, empieza. Yo creo que fui la más peque, ¿eh? Yo creo que la vi como con 3 añitos. Yo es que no recuerdo si la Yo con vi 3 añitos. en el... ¿Con Sí, 3 es que mi años hermano has era un dicho? nazi. Mi hermano era una persona terrible que me ponía Te películas torturaba. de gente No. muy mayor. Claro, yo nací en el 89, o sea, Y a los Gremlins era... puso el Cuando estopista, yo ¿no? tenía 3 años era el 92, ¿sabes? Yo la vi en Entonces una ya cinta no de daba VHS miedo. que regalaban. En el Telepiso. Correcto. Yo la vi alquilada, pues sería yo soy del 83, pues sería en el 89, con 6 años o por ahí. La vi alquilada y me traumatizó muchas cosas, pero sobre todo la escena que más me traumatizó fue antes, cuando está la madre con el cuchillo y aparece la sombra en el pasillo. Eso fue, Sí. ¡buah!, pesadillesco. Más que todo lo asqueroso y que viene después, más que la batidora, la puta sombra. O sea, esa fue como de... Uf. Pero bueno, también en esa época, pues me tragué Indiana Jones y el Templo Maldito, donde arrancan corazones. Que bueno, es que era ser niño en los 80, ¿no? O en los primeros 90. O Claro, crecías es rápido que o te... no había otra, o sea, Sí. mi hermano es bastante más mayor que yo y entonces 13 años más mayor que yo, o sea, bastante más mayor que yo. Entonces, claro, no había filtro, ¿sabes? De repente yo era muy pequeña y esos clásicos de los 80 que a él le encantaban, pues Gremlins, tal, El Templo Maldito, y me los ponía y yo me los comía con patatas. Claro, Entonces, pero yo no recuerdo que a mí Gremlins me diera miedo en ningún momento. no, a mí tampoco. No. Pero que no hace falta que te los pusieran, quiero decir, te los ponían en televisión directamente. Mm. Yo Ay, veía esa Gremlins época. y luego me tragaba Robocop con esa escena gore horrible cuando le disparan. Y no sé, a lo mejor tenía 7 u 8 años. Yo Así que demasiado bien Robocop estamos, es terrible. Cuando yo hacía muchos años que no la veía y joven. hace unos años la vi de adulta y no la veía desde pequeña y me horroricé como adulta de la violencia y no la recordaba así. Yo no recordaba haber visto esa cantidad de violencia de niña. O sea, que teníamos una percepción en esa época los niños muy... Muy de niño. Y no Era- solo eso, que estábamos mucho más acostumbrados yo creo que a diferenciar lo que veíamos en el cine, que era cine y que no lo veíamos tan real como creo que se ven hoy las cosas, ¿no? El calado tan real que se le da a todo. Sí, y posiblemente también nos habíamos criado, muchos de nosotros, con las películas, con las primeras de Disney, que hablaba de cosas como Pinocho, cosas como Dumbo. Son películas muy oscuras, muy chungas. Yo creo que estamos acostumbrados. No son Turbio que te cagas. Sí, O sí. sea, Dumbo. Dumbo y Pinocho. Después cambió ya El Libro de la Selva, 101 Dálmatas. Después Merlín el Encantador cambió, pero las primeras 7, 8 son horrorosas. 101 Dálmatas, el fondo es turbio también, ¿sabes? O sea, los quiere despellejar. Sí, Claro. pero bueno, pero pierde ella, los dueños son unos hippies,
jazz, o sea, de la época. Los hippies. No hippies. Bueno, no ¡Hippie! hippie, no, unos beats, son unos beats, digamos, son unos De beats. hecho, los- la señora Diggle podríamos decir que es una especie de Cruella de Vil, ¿no? Bueno, lo que Sí, quiere hacer sí, con sí, el, sí. con Muy el perro de Ebenezer, Billy. es muy Ebenezer Scrooge, Sí. es muy Ah. cuento de Navidad, Sí, sí. es muy Mm. Dickens. ¿Consideráis Gremlins película de Navidad? Sí, Obvio. Absolutamente. sí, 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 sí. sí, Sí. sin duda. Absolutamente. Además es que está concebida como película de Navidad, creo, Pero musicalmente. hay mucha gente que dice que no por el tema de el terror, que yo no lo veo, pero Es que es Navidad. Es Yo igual no que Jungla de Cristal. recuerdo. Jungla de Cristal es una película es una navideña, película de coño. Navidad. Estoy De Navidad. totalmente de acuerdo. Pero es que también en Navidad incluso Batman Vuelve, es película de Navidad, que es la más oscura, de las más oscuras de Tim Burton, y Batman Muy- Vuelve es película navideña. O sea, No- que, no que sé si- realmente entra en la categoría de... ¿Y es película para niños? ¿De qué edades? ¿El qué? No, ¿De qué estamos hablando? porque ¿De tiene Gremlins? una Gremlins. conversación Gremlins. muy jodida. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo sigo manteniéndolo. Lo que pasa que es verdad que eso depende mucho de la educación de cada casa. Yo no la pondría de manera generalizada sin saber a qué niño se la estoy poniendo. Yo a mi hijo se la puse de pequeño. O sea, él podía tener 5 Bueno, años la primera vez que la vio. Como dicen en la película, hay gente que celebra la Navidad y hay gente que se corta las venas. Tal cual. Claro, ¿qué hizo? Dice, sí. Yo necesito hablar del señor Jonora, porque es que le dejáis fuera siempre de todo. Venga, venga, adelante. Habláis de adelante. Wallace, habláis de Columbus, habláis de Joe Dante, de Spielberg, de Goldsmith, pero no habláis de Jonora. De Goldsmith. Sí, ¿qué he dicho? Gordon Berry. Adelante. Es que para mí John Ora es uno de los grandes artífices de que Gremlins funcione como funciona a todos los niveles. O sea, pensad que empieza como una película normal, con una iluminación navideña, rojos, verdes, como decía Ari en el vídeo, Luminosa. que después pasa por un periodo casi, diría que, de ciencia ficción. Y con el mismo tono de color, termina siendo un slasher o una película de terror. Y no cambia. Y tiene cosas maravillosas. O sea, lo que decía antes de Aullidos, lo trae aquí y da rienda suelta a poder jugar con las luces, porque la textura de lo que son los Gremlins, que después también lo utilizaría en Exploradores, permite dar juego de luces, el verde, proyectar verdes, hacer luces cruzadas para resaltar el tono de la piel o la rugosidad, ese tono reptiliano que tiene, que con Gizmo, por ejemplo, no podía. Claro. Que eso también, el tema de la luz es la misma casa. En la escena, por ejemplo, cuando hacen la presentación de Gizmo, solamente está la luz de la chimenea. Y en cambio, la escena de la pelea con el árbol de Navidad, que es tremenda, es buenísima. Sí. Esa iluminación es muy de Mario Bava, que es uno de los directores referentes de Joe Dante, que el propio Jonora dice que le inculcó, digamos, ese estilo, ese estilismo a Joe Dante, a Jonora, a él. Y incluso hay planos que esos rojos, esos azules, esos violetas, esos verdes, se ven mucho de cine italiano, ¿no? Sí. A mí me parece maravilloso. Y no cae también en algo que sí pasó, por ejemplo, con Joel Schumacher y Batman y Robin, que utiliza la misma tonalidad y es muy cartoon. Aquí sí que tiene cierto tono cartoon de cómic, de episodio de Batman y Robin antiguo, de la serie de Adam West, pero aquí es muy sutil. A mí me parece que Jonora tiene mucho mérito en esta película, la verdad. La escena, por ejemplo, del laboratorio, me parece una bestialidad. En el colegio dices, cuando le toma la muestra de sangre. La muestra de sangre. No, la de la pupación, ¿no? Cuando él se escapa de la pupación ya. Cuando se escapa. Vale. Os cuento hasta qué punto de detalle tiene. Coloca la cámara a la misma altura que el retroproyector, o sea, que el foco que está emitiendo el cuando estaba retroproyector. proyectando la de Entonces los alumnos. consigue un efecto de halo perfecto. Porque está a la misma altura. Correcto. O las sombras proyectadas del retroproyector. También lo utilizaba mucho en Aullidos. En la primera, por cierto, transformación que se ve en vivo de un licántropo en cine. Es en Aullidos. Lo utiliza con las persianas. O sea, durante toda la transformación, las sombras, es muy de colocar sombras sobre los personajes. La primera no es la de John Landis, la de un hombre. No, es esta. No, es esta. Es Aullidos.
Vale, de hecho, vale. empezó en Aullidos Rick Baker, Hmm. pero, ¿Ah, sí? había palabrado antes con John Landis el trabajar con él en la película. Entonces tuvo que abandonar y dejó a su pupilo Rob Bottin, que ha trabajado ya varias veces con Dante en El Chip Prodigioso, de hecho ganó los Oscars. Y un trabajo increíble. Es que, a ver, lo que hizo Rick Baker era maravilloso, pero sin quitar méritos a Rob Bottin, que ese hombre le das algo de presupuesto, te arruina, como pasó en la cosa, pero te hace cosas muy, muy buenas. También trabajó con Joe Dante en su fragmento de Los límites de la de Twilight realidad. Zone. Ujú. Los límites de Sí, la en los realidad. límites de Sí, realidad más la allá de los película. límites de la realidad. Y otro apunte que quiero hacer, que me parece otra bestialidad que se marca este señor, la escena de cuando están huyendo, que también sale en el vídeo de Ari, que es muy Batman, esa serie, esa parte de destrucción en la ciudad con las luces y tal, es muy Tim Burton, ¿no? Hace una cosa que me parece una auténtica barbaridad, que es 2 planos holandeses seguidos. Es decir, cuando Billy introduce huyendo a Kate dentro del banco, hace una primera inclinación como si fuera la locura de todo lo que está pasando, ¿no? Ese rollo bizarro y tal. Y cuando Kate ve lo que hay dentro del banco, vuelve a colocar el plano incluso más inclinado todavía. Me parece una barbaridad. Y después el tema del rollo campamento que se marca dentro, contando su historia de por qué no le gusta la Navidad, con esa luz por debajo, como si fuera la hoguera, contando Gizmo allí escuchando y Billy, su Esa escena es historia. maravillosa. Es Gizmo muy de está ahí. campamento de verano. Sí. Sí, O sea, total. Sí. pues eso, que John ahora tiene su mérito. Ya habláis mucho de Tim Burton, pero es que la carrera de Joe Dante y Tim Burton está muy en paralelo. Pero es que están en paralelo, porque date cuenta, en el 89 hace No matarás al vecino Joe Dante. ¿Qué hacen en 91, creo que era? ¿Qué hace Tim Burton? Eduardo Manos Tijeras. ¿Qué tienen de relación? Un barrio donde se ve el estilo de vida americano o idílico de los 50, por ahí. Es más, algo tirando más moderna a la de Joe Dante. Pero, sí, la de No matarás al vecino tiene un tinte más actual en ese más momento. oscuro. Sí, pero es que era como cosa que rechazaba Joe Dante, se la quedaba a Tim Burton. Cosa que le ofrecían primero a Tim Burton, la rechazaba, se la quedaba a Joe Dante. Como digo, pequeños guerreros, vosotros cambiáis los muñecos por Gremlins y es Gremlins 3. De hecho, Danny Elfman dice que su inspiración en realidad tiene mucho de Jerry Goldsmith. Cuando lo ve aquí en Gremlins, sí. La fanfarria es muy... O sea, parece que todo converge hacia el mismo lugar, ¿no? Es que esta película estaba hecha para Tim Burton. Es una pena realmente. Pues no, yo creo que tenemos una gran suerte de que no la hiciera Tim Burton. A mí me gusta muchísimo Tim Burton, no es nada de hate pero creo que la película es perfecta. De hecho, Batman no le cambiaría nada, entonces yo Batman agradezco que no llegara a Tim Burton. Sí, pero a mí no me hubiera chirriado nada que hubiese sido Tim Burton quien la hubiese dirigido. Pero no hubiera sido igual. ¿Tú crees que no hubiera sido igual? Yo estoy convencida que, por ejemplo, el pueblo sería mucho más ese cartoon de Tim Burton, ¿no? Sí, ese rollo que tú ves que no es un pueblo real, ¿no? Y aquí el pueblo te parece completamente real. Hubiera sido algo como Big Fish. Hubiera sido algo como Big Fish. Como el mismo Eduardo Manos Tijeras, el pueblo de colores de Eduardo. Pero el tono Son de directores colores diferentes. Sí, pero lo que te digo, que está muy ligado su historia, porque a Joe Dante le ofrecieron primero dirigir Batman. Lo que pasa que Joe Dante dijo, es que a mí no me interesa Batman, el que me interesa es el Joker. ¿Qué pasó? Pues nada, a ver. Que nos las hubiéramos gozado si hubiera sucedido, probablemente. Pues sí, seguramente. Además, con el rollo televisivo que le obsesiona tanto a Joe Dante, hubiera sido Frank Miller. Hubiera sido maravilloso. Pero bueno. A Tim Burton tampoco le interesa mucho Batman, pero bueno.
Sí, me No, gusta pero mucho No me voy a Batman quejar, de no Tim me voy a Burton. quejar de las carreras fílmicas de cada uno, la verdad. es que cada uno tiene su... Al final todos tienen que comer, ¿eh? Y al final hay que hacer cosas para comer y cosas para abrir Sí. puertas y cosas por compromisos, porque si haces esto, luego te voy a Sí. pagar que hagas esto otro, que es lo que tú quieres hacer. Y aún Entonces, o así, sea, y aún así, los dos han sido expertos en trabajos alimenticios, a pesar de todo, darles una personalidad. Que eso es lo que verdaderamente cuesta muchas veces. Que es de, me toca hacer una película o es, yo qué sé, o un cómic, una obra de arte, me toca hacer algo que no quiero, pero vamos a ver si consigo darle mi personalidad y crear Llevarla a mi algo que es terreno. mío. Sí, y Hmm. creo que ellos dos normalmente lo hacen y lo han hecho. Tienen su Y- identidad, se nota Sí. mucho. Y Por creo que cierto, eso creo que tiene mucho mérito, en los dos. un detallito, una pregunta que lanzo. Hablando también de Batman y que hemos tomado y tal, ¿no os recuerda mucho el final de Gremlins, esto donde sucede a la guarida de Poison Ivy de Batman? sí, No es muy Poison Ivy, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. sí, Vale. sí. Que no es una impresión tuya, es... Es que es muy de esto. Y hemos Sí. pasado por encima una escena que a mí me encanta, que es cuando están por primera vez Billy y Gizmo solo, con el piano. Leyendo cómics. Ay, yo tengo una Ah, sí, con el camiseta. piano, cierto. Tengo una camiseta de esa escena con Gizmo puesto. que Billy intenta emular la canción de Gizmo y le corrige. No. Esta nota. Es muy buenísimo. buena. Mm. Que luego Sí. Gizmo es el Pupas. Que Ay, qué el hostia equipo, se da el pobre. el equipo de efectos especiales solo quería verlo sufrir porque ellos estaban sufriendo con él. Entonces, esa lista la heredaron luego para Gremlins 2. Pero una cosa que no hemos comentado, que es la escena que yo creo que casi todo el mundo recuerda junto a la del cine, que es la del bar. Ahí Joe Dante dio carta blanca diciendo, darme ideas y vamos a hacerlo. Es Lo que del- referencian todo, ¿eh? Sí. Flashdance, el cine negro, es muy Rick. En Casablanca, ese tío ahí en penumbra Sí. con la vela, con los mapes y tal, es muy Rick. Sí. Es una maravilla de escena, con una inventiva, se tiraron prácticamente una semana. Joe Dante en el documental de Insert of Darkness dijo que fue un infierno porque eso de tanta chuchería, tanto líquido, tanta porquería, eso olía a rayos, igual que la escena que hemos estado comentando, Manu, de la cocina con la nevera. De la nevera. Que por cierto, en la nevera sale una pegatina que es el smiley que utilizaba como sello el asesino Eddie Quist, creo que era el protagonista. Del mentalista, de Aullido. Sí. De Aullidos, el violador. El que es el asesino del mentalista también la utiliza. Es que lo bueno del cine de Joe Dante es que ves una película suya y es que ves autorreferencias y referencias a Roger Corman sobre todo, y es que es un no parar. Es un no parar. Tienes que estar pausando, rebobinando. El cuarto de Billy. El cuarto de Billy da para una peli sola. Sí. O sea, sí. Es un homenaje constante. Entre los cómics, entre los carteles de cine, lo que va películas viendo. que proyecta. Sí. Por cierto, que da una sensación de plano holandés también la posición de la cámara en cuando saca la tele. Que es como para que yo te enfoco la tele y quiero que veas el cachito del póster de Furia. De Road Warriors, de Mad Max 2. Eso es. Es que es una fantasía. Por eso utilizan muchas veces. ¿Habéis visto este juego de adivinar, encontrar las 30 películas? Utilizan incluso la tienda de Chinatown de Gremlins para que vayáis encontrando dónde está. Muy indie. Muy sí. indie. Es una tienda que es muy de Indiana Jones esta, ¿eh? Sí. Totalmente. De la segunda, sobre todo, muy del templo maldito. Pero además, es que tú ves al niño y es que es tapón. O sea, es que tiene la gorra. Te lo iba a decir. Es que tiene la gorra de tapón. Claro. Es un actor distinto, pero yo creo que es el mismo personaje.
Tiene la misma gorra de los New York Yankees. Sí, tiene la misma gorra, entonces es un trasunto. Espérate que no hubiese ahí un pub llamado Obi-Wan también, como en el Templo Maldito o algo. Es que sinceramente tú puedes colocar esa tienda en la parte de atrás de donde esté el Obi-Wan. En Useras, aquí en Madrid, en Useras. Te cuadra perfectamente. Sí. Y me encanta cómo empiezan y acaban las dos, ¿eh? Que empiezan y acaban con una voz en off, o sea, que empieza así rollo contándote primero y tal, y después la escena final me parece preciosa. Es que no deja de ser un cuento, con Claro. su moraleja. Es un cuento de Navidad. Sí. Es que es un cuento de Navidad. Yo, y hablando... es curioso. Didi, José. Bueno, hablando de cuento, quería mencionar, hay un cuento es que hablando de Gremlins, uno de los grandes referentes de la literatura sobre Gremlins es el cuento de Richard Matheson, Pesadilla 20.000 pies. Que Gremlins tiene mucho de esto. Es un cuento, bueno, Richard Matheson, El hombre menguante, Soy leyenda, bueno, uno de los grandes escritores de la primera película de Steven Spielberg, ¿no? La de... Duelo, sí, El diablo sobre ruedas. Duel, sí, es de Richard Matheson también. Y Richard Matheson era un gran experto en cogerte un ambiente cotidiano, por ejemplo, en El diablo sobre ruedas, ¿se ve? Y en el ambiente cotidiano te metía algo de golpe, ¡pam!, que te lo destrozaba todo y te lo cambiaba todo, ¿no? Y en este cuento, en Pesadilla 20.000 pies, ha sido parodiado en Los Simpsons, en un capítulo que no recuerdo si era Marge o Homer, que ve un duende en el ala de un avión. No, ¿vale? era Bart era Bart, ¿no? En el bus escolar. En el bus escolar. Sí. El relato es de un hombre que ve un gremlin en el ala de un avión. Y el gremlin avión era el koala, perdón. Era el viaje que hacen a Australia. Australia, ¿no? Vale. Claro, es que este se cuento... llevan el koala en... Claro, es que este cuento es muy mítico y el protagonista ve como, claro, a 20.000 pies tú estás volando en el avión y hay un gremlin en el ala que empieza a arrancar pedazos del ala y a romper el ala del avión, ¿vale? Y a partir de, bueno, no hago spoiler, pero el relato es bastante acojonante. Pero esto tú lo cuentas como relato, pero esto, si no me equivoco mal, está en Creepshow. No, en los límites de la realidad en la película. En los límites de la realidad. Sí, claro. Lo dirigió George Miller, de hecho, ese fragmento. Es que yo creo que posiblemente sea el más famoso que hay de lo que es literatura de gremlins en concreto, porque en el relato habla de un gremlin, que es un gremlin, y entronca con eso, con los bichitos que en la Segunda Guerra Mundial jodían las máquinas, todas estas cosas. O sea, entonces, yo creo que este relato, Pesadilla 20.000 pies de Richard Matheson, es fundacional en muchos aspectos, como muchas cosas de Richard Matheson, que, bueno, Stephen King dice que él fue su padre literario, ¿no? O sea, Richard Matheson es fundacional en muchos géneros y yo creo que hablando de Gremlins, este relato es que es básico y tiene mucho claro, Joe Dante también creo que coge cosas de este relato. Sí, de hecho, Chuck Jones, que tenga el cameo y aparte de ser amigo de Joe Dante, tiene un corto con Bugs Bunny de Gremlins, que no es igual, pero tiene el casco de aviador y no me acuerdo cómo se llama, pero sé que de ahí que también Chuck Jones ya venía antes de trabajar con un Gremlin. Sí. Chicos, ¿os apetece hacer Gremlins segunda parte, la 2? Ese programa puede tirarse 6 horas, básicamente. Es que llevamos ya 1 hora 40 minutos. Y lo que queda. A mí la 2 me encanta. Yo voto por Gremlins 2, sí, porque además es que el nivel de diversión, yo creo que hay mucha menos drama, mucho menos terror y mucho menos todo. No va a ser después de este, que no somos tan turras, que yo ya veo Gremlins por todas partes preparando este programa. No va a ser el siguiente. Sí. Es muy va a ser más adelante. Sí, yo la Golpe 2 en la pequeña China. Me parece bien. También estaría bien. Me gusta mucho. Gremlins 2 la veo muy diferente, pero realmente creo que sabe meterle una vuelta de tuerca porque Gremlins 2 a lo mejor es un poco menos violenta, un poco menos oscura, pero ya Gremlins 2 es el desmadre, o sea, ya es surrealismo total por todas partes, todo es ya, o sea, se ríen de ellos mismos también. Se ríen de ellos mismos, pero a mí me parece una película fantástica, a mí me encanta, me parece muy buena. A mí también. Yo nunca entenderé por qué fue un fracaso esa película, porque como para mí no es
una cosa generacional, ¿no? Que yo haya visto en el momento y que haya vivido y tal. Yo las he visto, pues, pequeña, pero habiendo pasado ya el momento. Entonces, no entiendo que esa película no funcionara. Sí. A lo mejor fue muy tardía. Cine. Bueno, tardía, no sé. Pequeño Tal vez. en golpe en la pequeña China quieren por Sí. aquí. Madre Sí, de sí, Dios. sí. Jack Barton. Sí. Sí, yo voto por sí. Yo estoy dentro. Sí, me parece guay. Golpe a la Ahí, pequeña China. ahí sí que hay que buscar historia, porque ahí John Carpenter se empapó. Madre de Dios. Pero volviendo a Gremlins, hay una película reciente del 2020 que es Pasajero Oculto, Sí. que es idéntico al relato de Miedo a 20.000 pies. Y es una película bastante entretenida, de bajo presupuesto, de serie B, aunque te duela, Alberto, es serie B. Es muy Corman, es muy Corman. Es muy Corman, Es muy Roger Corman. Muy Corman. Con muy poquito hacen bastante y tiene una banda sonora muy chula esa película. Y bueno, es que es muy sí. exploitation, es muy... Ahora que caigo, el rollo este de cómo se siente ella acosada y tal, es muy revenge, sí. Bueno, Sí, puede ser. mola mucho. Además que es ella durante los primeros 40-45 minutos. No hay más personajes. Tú los Eso escuchas, pero no... Eso le encantaría a Corman. Ahí se ahorran una cantidad de presupuesto enorme. Qué tío. Joder, hay un libro de Chicos, Corman. pues vamos a ir dejándolo ya aquí, que llevamos ya Sí. 1 hora 43 minutos y me parece Dando la turra. bastante Dando la la turra turra. sobre Gremlins, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer la próxima? ¿Os apetece un clásico? Sí, ¿por qué no? Sí. Yo entraré en diferido. Grabaré un Blanco vídeo y con negro. mucho amor. Blanco Vale. y negro, vale. A ver si se pone tu vídeo correctamente y no como me ha pasado con el de Ari. Yo creo que ya lo dominaré bastante. De acuerdo, entonces, ¿quedamos en eso? ¿Os Sí, lo emplazo por vamos un viendo y así damos la clásico en un sorpresa. par de semanas? Sí, Perfecto. cuando se Perfecto. vaya aproximando, pues ya damos pistas. Como... Damos una sorpresa. Lo veo bien, sí. Así os Sí. tenemos en tensión. Ok. Pues bueno, pues chicos, espérate, que tengo por aquí a César, que Efectivamente, me quiero- habéis hemos sido sido turrados. turrados, exactamente. Habéis sido turrados y habéis aguantado muy bien. Estoy muy orgullosa. Demasiado bien, muy orgullosos que estamos. Sí. Magérrimos, Muchas se llama. gracias. Muchas Vamos, gracias. vamos, vamos. Muchas gracias, César. A César lo vamos a invitar un día a que nos hable de Y lo que habría él que quiera. traer en el siguiente un invitado, ¿no? Sí, Ah, pues sí. sí. Hay que elegir el clásico y elegir un invitado que nos ayude con ese clásico. Yo tengo un par ya ahí en mente. ¿Sí? Vale. Sí. Tengo un Pues, par. Miedo me das. A ver qué elegimos. A ver ¿Qué elegimos? Bueno, primero a ver Depende, qué elegimos de que y después elijamos. ya a ver. Oye, Dice gente, que un César placer. que le llamemos para los cronocrímenes. Vale. Vale. Pues sí. Uy, qué peliculón, Los Cronocrímenes, qué buena es. Pero Qué eso buena. es lo Que me mismo, gusta mucho. traemos a Vigalondo ya. Si es que entramos a todo. Bueno, Sí. chicos, pues nos vamos y esto es para nosotros. Madre mía. Ni que hubiera ganado un Oscar. Hicimos. Sí, casi. Yo me esperaba el aullido, me esperaba el grito ahí. Sí, No. porque Menos nos ha mal que- metido antes No, uno que no veas. no es verdad. O sea, yo no soy capaz de Ah. hacer eso. Bueno, pues hasta aquí Turra Cinema. Gracias a todos y Y ya nos vemos estaría. en la Vosotros. próxima. Chao. Un abrazo, chicos. Adiós. Chao. Adiós. Nos vemos.